Saludos, bienvenidos a Valores de Acero. Saludos a todos los televidentes que nos ven a través del canal El Sembrador, ESNE, la nueva evangelización. Estamos aquí en este programa para abrir las puertas y tener una televisión propositiva, una televisión que nos vaya educando a ustedes, a nosotros, a todos los que formamos este mundo y que nos van viendo y van colaborando a través de sus comentarios aquí en valoresdeacero@ceartn.com. Con nosotros hoy está un educador, un maestro de la educación desde hace 35 años, Pedro Landaverde. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo sé que el Muchas tiempo es justo y te agradezco que compartas este tiempo hoy con nosotros. No, yo con mucho gusto, encantado. Ya sabes que me gusta mucho venir aquí con ustedes y poder platicar. Me quedaría más tiempo. Muy bien. Valores en la educación. Yo sé que tú has escrito un libro, que es un libro que viene desde la práctica educativa. Sí. Hoy en día tenemos esto de los valores como algo que ya está en lo conversacional, ¿no? En lo diario. ¿Qué nos está pasando? Los valores llegan al aula, los valores llegan del aula a la casa, la casa va hacia el aula. ¿Cómo está todo este viaje? Mi visión particular al respecto es que los valores no han muerto. Mucho se dice es que ya son del pasado, ya no existen, ya, ¿no? Es una cosa solamente en bla, bla, bla. Particularmente pienso que los valores están vivos. Pero también pienso que los valores, yo he escrito este libro que lleva por título Educar con Valor, los valores. Percibo en el ambiente, tanto educativo como en la educación informal, la que se da en la casa, que la autoridad, la que tiene que dar el ejemplo y la que tiene que implementar, ¿no?, la aplicación de los valores, como que a veces le tiene miedo a los jóvenes y a los niños actuales y modernos. Por eso dice educar con valores. Valores para los papás y los valores es para los jóvenes. Sostengo una teoría. Nuestros padres nos educaron con el ejemplo, nos educaron con valores y con valor, ¿no? Ahí te decían, en el sentido, por ejemplo, de un valor, la autoridad o el respeto. No, y se acabó. Y no es educar con límites, es educar con el valor de decir no. Porque parece que a la sociedad contemporánea le da miedo a los papás decirle no a los hijos. Y entonces en un valor, podemos hablar del valor de la honestidad, de la laboriosidad, lo que tú quieras. Pero yo lo que propongo es llevarlos a una parte vivencial y práctica, en el día a día. Tú pregúntale a las personas, Javier, tú que tienes mucho contacto, ¿qué te dicen? Diles, ¿qué es la honestidad? ¿Qué crees que te digan que es la honestidad? Una persona transparente, sincera. Eso es lo que te van a decir. Sí. Y sin embargo, los filósofos del mundo contemporáneo contemplan a la honestidad en 3 dimensiones, con 3 elementos fundamentales, que dicen ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque yo no puedo decirme ser una persona honesta porque digo la verdad, según esto. Yo puedo decir la verdad, pero no puedo actuar a lo mejor congruente a esa verdad. Entonces, yo creo que los padres de familia y los maestros en el salón de clase, tienen que educar con el ejemplo, con valores reales, vivenciales y prácticos. Y los padres de familia, por otro lado, igual. Ahora, ¿a quién le toca, desde mi perspectiva, educar los valores realmente? A los padres de familia. A los padres no pueden renunciar a ese trabajo, no pueden endosarle una factura en blanco a la escuela y tú edúcalo en valores. La escuela tendrá que ser congruente y fortalecer los valores. Uno de los grandes retos de la educación moderna es que, claro, lo que es un valor para uno, para el otro es... No, el valor es universal. Eso no es que para mí sí, para ti no, desde mi punto de vista. No sé qué opines tú, pero ahí es donde empieza la polémica y la controversia en este asunto. Hoy se habla de valores humanos, se habla también de valores cristianos. Yo quisiera que abordásemos este tema, ¿no? Al final un valor cristiano es también un valor humano. Si le damos ese otro matiz moral o ético. ¿Cómo tú, desde la educación de todos estos años de experiencia, todo esto, hay una crisis de autoridad que nos acabas de decir, cómo lo aplicas realmente a lo que es una educación católica? Estamos hablando de los valores universales, como acabas de decir, pero esto aplicado al valor cristiano. Coincido contigo. Mira, efectivamente el ser humano por naturaleza es un ente religioso que busca de dónde vengo, a dónde voy,
entiendo que el valor, yo soy católico, soy cristiano y me preocupa por hacer vivencial esto y vivirlo, es decir, todos los días. Como padre de familia, pues tendré que dar ejemplo, cosas tan elementales, el asistir el domingo a la misa. Bueno, y tampoco pasa nada si un domingo no asistí por alguna cosa, hombre, iba a la carretera, se ponchó la llanta, no llegué. Tampoco podemos educar en el miedo. No, no nos debemos esclavizar, el amor no esclaviza. Exactamente. La visión que yo tengo como católico de Dios es de un Dios misericordioso. Ajá. Entonces, en ese contexto tengo que educar a mis hijos y darles ejemplo. Y la escuela tendrá que hacer lo suyo. Si es una escuela que se llama una escuela católica cristiana, tendrá que ser congruente y llevar a cabo los sacramentos y las celebraciones eucarísticas en cada momento que sea oportuno, porque finalmente de alguna manera el educando estará observando y después tendrá la oportunidad de replicarlo. Primero es observar y luego hacer lo propio. El valor, a lo mejor primero el ejemplo, es muy fuerte en este tema. Yo primero veo cómo actúan, cómo hacen, por qué lo hacen, me dan una explicación, un significado. No se trata de que vas a misa porque vas. En ese sentido tenemos una responsabilidad. Es decir, quiero que el muchacho absorba el valor del sacramento de la confirmación, por ejemplo, en el contexto católico. Pues sí, pero yo también tengo que llevárselo mucho más, no ponerlo tan alto para él o tan místico que no entienda de qué se trata ese sacramento. Sí. Ese es un reto del mundo moderno. Ajá. Yo doy una plática para la confirmación, por ejemplo, donde les empiezo poniendo, hay un video en YouTube muy interesante que se llama La risa del Papa. ¿No? Juan Pablo II está en una silla y se mece así y levanta sus piecitos y jajaja ante un payaso. Entonces los chamacos que están observando dicen, ese es el Papa, pues ese es el Papa, tan humano como tú y como yo. Ajá. Entonces de ahí por ahí los voy llevando a una reflexión de que qué padre es pertenecer a este cuerpo vivo que es la Iglesia, pero no al revés, ¿no? Sino en toda una parte teórica que el muchacho ni entiende nada, se duerme, ¿no? Hay que ponerlo un poquito más en la tierra y hacerlo mucho más atractivo. Es un ejemplo. Ajá. Yo ahora mismo veo una educación que está muy preocupada en los consejos técnicos, en su reforma educativa, pero hay una educación que, escuchando a los papás, dice que falta algo más. O sea, como un grito de auxilio, de ayúdenme también a mí como papá para educar a mis hijos. Vamos a tocar este tema de la autoridad política ayuda a los papás, ayuda desde la educación, ayuda a crear valores en casa, o realmente hoy en día todo esto de la educación está por un lado y los valores, la tristemente, inclusive los valores civiles, vamos a decir, cívicos, ¿no? No sé a quién demonios se le ocurrió quitar educación cívica en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, si hablamos de valores universales, no valores estrictamente religiosos, yo creo que dimos un paso para atrás con esto de la reforma y tendremos que revisar el tema para poder decir, oye, el simple valor a ser un ciudadano, a convivir en una sociedad, al respetarnos en una sociedad, al entender el origen de dónde viene toda la Constitución, qué fundamentos tuvo, eso se ha perdido en la educación básica, tristemente. No hablemos en la educación superior, pareciera que ya son grandes y ya no hay que formarlos y educarlos. Yo sí percibo que la educación en su contexto, a partir de la reforma, que finalmente tampoco ha habido tal reforma, Para mí particularmente la reforma fue estrictamente administrativa, me estoy saliendo un poco del tema, pero no hay una reforma en los contenidos, ni en los planes de estudio, ni en los programas. Entonces, yo sí creo que las autoridades han olvidado esa parte y tendrían que retomarla. Hoy por ahí hay un movimiento que está queriendo resurgir
hablando de valores del respeto, de la convivencia. En las escuelas se ha gestado tristemente, y no es exclusivo en las escuelas, en la sociedad, este fenómeno del bullying. Eso responde solamente a una carencia de valores. Eso responde a una carencia de decir, tú a mí no me importas y yo te pisoteo y yo voy por arriba de ti, ¿no? Y fíjate qué interesante, Javier, lo que yo he podido observar es que en una estadística los que más hacen bullying en las instituciones educativas son los niños de puro 10 o los más sobresalientes, los que se llaman los más seguros en general, no todos. Entonces, nuevamente te repito, yo sí percibo una carencia de valores, como políticamente, como autoridades se han olvidado. Qué bueno que hay instituciones que sí están cuidando ese tema y van compaginando los valores morales con los valores religiosos y los valores sociales. En todo esto, dices tú, hablas del respeto. Yo quisiera tocar el tema de la tolerancia. La tolerancia hoy en día, y sobre todo en este programa contigo quisiera compartir la tolerancia religiosa. Vemos en estos momentos como el mundo está un poco de cabeza, con unas crisis intensas y con muertes injustas. ¿Qué lectura tú, como desde la educación, como educador y como experto que vas de charla en charla y con este libro que has escrito, qué lectura haces de esta realidad que vamos viviendo y que yo no quiero hacerme indiferente ante esto? Sí, yo te quiero decir que los jóvenes, voy a hablar de los jóvenes, sí, y los niños en particular, como que han perdido la esperanza, han perdido la veleta, ya no tienen líderes. Tú pregúntales quiénes son líderes. Yo pongo un ejemplo muy, le digo a los maestros, hablando del tema docente. Si son niños de preescolar, tú diles a los niños de preescolar, ¿quiénes de ustedes quieren ser maestros o mises? O todos levantan la mano. En primaria ya menos, en secundaria, bueno, y en prepa te dicen, no, y para ser como usted, pues mejor. Oye, qué triste, qué penoso. Entonces, hablando del tema de qué están haciendo las escuelas y la congruencia, tengo que ser honesto, muchos jóvenes han perdido la veleta, la fe, la esperanza, porque no tienen esos líderes. Yo me formé con los hermanos maristas y yo siempre los admiraba, los veía cómo se entregaban una vocación, eran congruentes en su actuar y en su pensar. Yo creo que la sociedad en general, tanto la comunidad religiosa como la comunidad social, tenemos que hacer un replanteamiento de si estamos siendo un verdadero ejemplo. Tristemente, hoy en día, bueno, no sé si tristemente, a lo mejor es sano, mucho del aprendizaje se hace por la parte visual, por la parte auditiva, por la parte kinestésica, no solamente ya por los libros, y el ejemplo arrastra. Tanto las comunidades religiosas como la sociedad civil tenemos que hacernos un replanteamiento si estamos siendo un ejemplo congruente para los jóvenes del siglo XXI. Nos están rebasando, nos están demandando mucho más congruencia. Yo puedo decir verde y actuar rojo, ahí perdí toda confiabilidad y toda... Cualquier joven me va a cuestionar, estoy dando las herramientas. No está mal que cuestionen, no está mal que critiquen racionalmente, pero yo sí creo que tanto las comunidades religiosas se tienen que actualizar, tienen que renovarse, tienen que hacer un planteamiento mucho más atractivo para los jóvenes, ¿no? En todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo muy burdo, como tradicionalmente se ha dicho. Tenemos que ser realistas. Yo voy a misa todos los domingos, no me la pierdo, y cada vez que voy hago una reflexión, digo, no, pues este sacerdote sí está actualizado, este no. Tendríamos que pensarlo, porque nuestros jóvenes van a una misa y como que, ¿qué vengo? Si no hay una propuesta diferente o mucho más atractiva para mí. Esa sería mi propuesta. Un mensaje que llegue al corazón. Un mensaje que llegue al corazón, actual, moderno, y que traiga una propuesta diferente a una cosa tan sistemática y tan repetitiva. Muy bien. Seguimos aquí con Pedro Landaverde. Vamos un momento con Eloy Saavedra para que nos comparta las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido en esta semana y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero.
Gracias, Eloy, por estas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido en la semana pasada. Vamos a seguir aquí en Valores de Acero. Estamos con Pedro Landaverde, un maestro, un educador, maestro de la educación desde hace 35 años. Estamos hablando de los valores y de un libro, Educar con Valor en Valores. Los valores. Los valores. Así es. Pedro, los valores en estos momentos, bueno, decíamos en el anterior bloque, pues que se tienen que arrastrar con el ejemplo, se viven, se perciben con el ejemplo. A ver, pero hoy los jóvenes y los niños, el ejemplo lo traen desde la tecnología, ¿no? Estamos hablando del fenómeno de las TICs, las tecnologías de la información. Invadidos. ¿Cómo podemos educar desde la tecnología en valores? Voy a poner cómo me llamó la atención ver, y ustedes lo pueden ver en YouTube, en Televisa. Me llamó mucho la atención ver un obispo que está dando su homilía con un iPad. ¿No? Ya sale con... Y claro, yo una vez fui a dar una conferencia y me acuerdo muy bien que acababan de salir las iPads. Y entonces yo no sabía ni qué era eso. Y entonces uno de los jóvenes se acerca, eran 2,000 muchachos allá. Y se acerca uno y me dice, oiga, salga usted con este aparatito, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Pues es una televisión. No, usted salga. Yo me acuerdo muy bien que salí, Javier. Iba caminando en el escenario y vi que los 2,000 ojos estaban allá, ¿no? Los 4,000, ¿no? Y dije, oye, ¿qué pegue traigo hoy, no? Pues hoy sí me peiné o qué hice. Todo era por ver este aparatito. Al final me dijeron, mire, no sabemos si su conferencia estuvo buena o mala, pero me deja ver su aparatito, ¿no? Este tipo de aparatos, que no son aparatos del demonio, ¿no? Alguien diría la competencia, no, son aparatos que son herramientas. Tristemente, están demasiado informados los chamacos. Hay quien ha dicho, satanizando a las TICs, es que la pornografía es gracias a las TICs. Digo, a ver, ¿qué te pasa, hombre? Cuando yo era chiquito, iba caminando con mi madre de la mano, íbamos pasando enfrente de un puesto de periódico y mi madre nos decía, volteando para acá, volteando para por la bola de cochinadas que había allá. Entonces, no satanicemos a los aparatitos estos. Son maravillosos, son magníficos y qué bueno que nuestros jóvenes están inmersos en eso. Por eso también podemos ponerles contenido, si queremos en el contexto religioso, canciones modernas para estar mandarles la homilía. Yo tengo un amigo, un sacerdote, que me manda su podcast, el padre César Corres, que yo no me lo pierdo y oigo la homilía gracias a este aparatito. Entonces la tecnología es un aparato maravilloso que te da inmediatez. No tengo que estar con el padre por oír la homilía, la estoy oyendo aquí. Lo único que sí hay que hacer es regularlo, ponerle horarios, ponerle condiciones. Hay tiempo para todo. Si yo te invito a comer a mi casa, Javier, de una vez te lo digo, que un día ojalá te invite, tú llegarás a mi casa y en la puerta hay un cesto. Ni es para la basura ni para la ropa sucia. Es para que llegues y dejes eso ahí. Porque yo lo que quiero es platicar contigo. Quiero tener ese contacto visual y ver qué piensas y cómo sientes y qué expresiones tienes. Cosa que a lo mejor aquí la puedo limitar. Pero si quiero estar ahorita en Chile o en Colombia, por aquí puedo estar. Entonces, no satanicemos las TIC, son una herramienta maravillosa para educar en contexto general y en valores también. Perfecto. ¿Y cómo ves tú la Iglesia en estos momentos, la Iglesia como tal, con las TICs, y cómo puede educar y dar ese mensaje y esos valores humanos y cristianos a través de las TICs? ¿Estamos lejos o estamos cerca? Estamos lejos. No, estamos lejos, estamos en una transición. Yo te voy a poner un ejemplo y voy a poner estadístico y general. De cada 10 sacerdotes que yo conozco, pues todavía hay comunidades donde le tienen miedo a este aparatito. Sí. No, va a excluir a la persona. No, hombre, te comunicas, estás en el mundo, no pasa nada. Estamos en una transición. Me da también mucho gusto, como el caso del obispo que menciono, que sí hay quien está entrando a esto y hay quien está aprovechando esta herramienta. Así como hay sistemas educativos y modelos educativos, y tenemos que lograr que nuestras clases de moral y de religión en las escuelas también utilicen más esto. Porque si nada más es para las ciencias o para... ¿no? Ya lo está haciendo en algunas escuelas, se está modernizando en el sistema, pues que incluyan. Voy a ponerte un ejemplo muy... Yo llegué con una religiosa y dije, a ver, madre, ustedes hablamos del tema de la vocación y del tema de por qué los jóvenes no voltean a ver la vocación religiosa. Dije, ¿por qué no usted? Y me hizo caso,
En la famosa feria de vocaciones, ponen ustedes un triplay, dibujan una religiosa con su hábito, un sacerdote con su sotana, dejan la carita vacía, el chamaquito se sube por atrás, saca la carita y se toma una foto. Había cola para salir en esa. Es una forma de empezar a despertar. Todos, Javier, tú tuviste en algún momento, te nació la vocación. Ajá. Espero que no te haya nacido a los 40 años, ni ha de tener 40. Seguramente te haber nacido entre los 12 y 15 años. Hay una etapa también, también se lo he dicho a las congregaciones religiosas, ¿por qué han perdido el espíritu de ir en busca de vocaciones? No, ellos llegan solos, no llegan solos, hay que buscarlos, hay que tocar la puerta, con el ejemplo, dando valores y dando testimonio de vida, porque el dar testimonio de vida, Javier, también es un valor, por sí mismo. Entonces la iglesia ahí va, está en un proceso de cambio, es un ser ente viviente la iglesia que está en una transición, porque no toda la sociedad está inmersa en la tecnología, aunque dicen que de 120 millones, 90 tenemos celular, eso no quiere decir que estemos inmersos en la tecnología, ya sabemos contestar el teléfono, pero este aparato tiene muchísimo más funciones. Eso es estar inmerso en la tecnología. El Facebook, el YouTube, el Instagram y todas esas maravillas que puedes hacer aquí. Las redes sociales. Yo quisiera contigo tratar en este programa esto que hemos al principio tocado así rápidamente, que es la crisis de autoridad. Crisis de autoridad que se vive en la casa, pero que se vive en las instituciones. Y yo no sé si el valor de la democracia y de la participación lo hemos confundido tanto que ya no existe tampoco el valor de la autoridad, como que uno sobrepone al otro. Nos fuimos al otro extremo. Vamos a ver qué es la autoridad y qué es el respeto. Yo en mi libro hablo de varios parámetros, hablo de la tecnología, hablo de la cultura como un valor importante, hemos perdido el sentido de la cultura, hablo del valor de la familia, y ahí tengo que ser honesto, soy miembro de una familia de 7 hermanos, papá, mamá, y todo del mismo papá y la misma mamá. Pero también inclusive el valor de la familia, nos gusta o no nos guste, ha ido con una transformación. A lo que yo digo, a ver muchachos, también volteen a ver que el abuelo, el tío, también son familia, ¿no? Hay que fomentar el valor de la familia en cualquiera de sus ámbitos. Claro que queremos el tradicional y el convencional, y por eso tenemos que luchar, pero no podemos alejarnos de la realidad, porque si no perdemos y automáticamente en alguna conferencia una señora me dijo, su conferencia me gustó mucho, pero no nos incluyó a nosotros los que tristemente por alguna circunstancia ajena ya no tenemos un matrimonio, ¿no? Y dije, pues la mitad de la población está en eso. Bueno, entonces, a tu pregunta, yo te diría que sí, la autoridad, hay que educarlo desde chiquitos. Ayer yo estaba en una escuela dando una conferencia donde les dije, papás, por favor, el tema del respeto a la autoridad no se lo dejen a la escuela. Ustedes son los pilares, estaban puros papás de preescolar. Y ustedes, nosotros somos producto de lo que nos educaron de los 0 a los 8 años. Los hábitos se incluyen ahí, el respeto se incluye ahí. Y no le tengan miedo a hacer hijos diferentes, ese es el tema, que estamos teniendo miedo a hacer hijos diferentes. Ejemplo particular. Mamá, es que todas las del colegio van a ir, todas. Ay, qué bueno, hija, vas a ser la única que no. Racionalmente, pueden ir todas, pero a lo mejor van a algo en que no es conveniente que tú vayas, racionalmente. Que la sociedad, sin tener líderes, ha estandarizado y entonces todos tienen sentido de pertenencia. Nos hemos ido al extremo en la autoridad. Yo creo que, mira, cuando éramos chiquitos, yo a los mamás, por ahí hubo un pedagogo loco que dijo que a los niños ni un manacito, ¿no? Un manazo no les va a pasar nada. Yo en las conferencias, los papás se ríen mucho, les digo, a ver, levante la mano a quien no le dieron un manazo. Pues nadie la levanta. Y le digo, pues así traumados, pues no los veo, ¿no? Los veo normales. Hemos perdido el sentido. A un chiquitín le das un manazo y se acabó. Y lo va, ¿no? Y luego van creciendo y les llaman la atención y ya no te voy a querer. No, sí, hombre, sí te quiere, no personalices. Van creciendo, les llaman la atención en el sentido de la autoridad y ya no te voy a hablar.
Ay, qué descanso, cómo no se me ocurrió antes, ¿va? Ahora me vas a oír qué te voy a decir. Van creciendo y me voy de la casa. Y con lo puesto y por pudor, ahora circulando, vámonos, ¿no? Cuando vean cómo comen, cómo huelen y cómo, ¿no? Te los van a regresar. Entonces, los papás tienen miedo voy a decir la palabra, no me gusta, implementar la autoridad, es decir, imponer. Tienen los papás que imponer la autoridad. Así nos lo hicieron a ti y a mí. Y aquí estamos, y así. A mí me dieron alguna vez una nalgada y no pasó nada. ¿Y por qué hay todo este eufemismo como tú muy bien has dicho, bueno, de vez en cuando un manazo? Un buen chiquillo. Sí, yo me acuerdo de unas declaraciones que hizo el Papa Francisco, no sé si... A ver, cuéntame. No bueno, sé. el Papa Francisco dijo que de vez en cuando los chiquillos necesitan una nalgada, ¿no? Y no pasó nada. Se le vino los medios de comunicación, que el no haga Papa caso, a favor que no de, haga caso, de la violencia. ¿Por qué hay este eufemismo en es la sociedad? Vamos a decir, entre comillas, hipocresía. Porque nos hemos ido al otro extremo. Los papás le tienen miedo a los hijos, los saturan de bienes. Otro valor. El valor es que ellos les cueste trabajito ganar lo que tienen. Estoy yo en esa tienda de los tecolotitos y vio a una pirinola de 6, 7 años llorando y el papá ya no sabía qué hacer y lloraba y el papá ya no sabía qué hacer y lo toma de los brazos y le dice: ya, escuincle, dime, ¿qué quieres? Y ese escuincle le dice: algo. Y salió con algo. ¿Por qué hay eso? Por el miedo de los padres de familia. Porque a estos papás les tocó, a lo mejor, también es cierto, nos tocó una generación en que los papás abusaron de ese. Y es cierto que en generaciones antiguas a lo mejor se abusó un poco más. Yo creo que se fueron al extremo y entonces nos desprotegieron. Yo tengo 3 hijos. Y tengo que decir, con esto de educar con valor, los valores, cómo me llama la atención que la gente te dice: qué buenos hijos te tocaron. No, si los hijos no te tocan, los tienes que hacer. Voy a terminar con esto. En una escuela estaba yo. ¿Cómo me llamó la atención? En una junta, la directora de secundaria, el papá, la mamá, la chamaca, un servidor. Y entonces el papá pues, trataba de argumentarle a la maestra. Le decía: a ver, maestra, es que yo a mi hija le dije que no. Y la chamaca se levanta y le dice: ay, papá, no seas presumido. Tú en tu vida me has dicho que no a nada. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo, sí. Está demandando, la niña le está gritando. Ese es el tema. Muy bien, Pedro. Oye, habría mucho más que decir. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Es el espacio que tenemos. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Igualmente. Esta es tu casa. Nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero, a través de El Sembrador Nueva Evangelización, a través del YouTube por CEARTN, y hasta la próxima.